Vamos entonces a mirar una aplicación que tiene dentro de ese portafolio de funciones que tiene Excel, en la parte especializada, que nos va a permitir tabular la información. Normalmente, la información hay que tabularla si vamos a trabajar en intervalos. Entonces, les voy a compartir qué es lo que qué herramienta es la que vamos a ver hoy. Bien. Voy a mostrar el pantallazo. La función dentro del análisis de datos se llama el histograma. Bien, el histograma es una gráfica pues que se tiene, pero esta función, vuelvo y repito, es la que nos va a permitir tabular la información. O sea, prácticamente nos va a hacer como la distribución de frecuencias. Veamos el ejercicio que vamos a trabajar y que vamos a tabular. Es el del precio del dólar. El del precio del dólar. Estos son los precios del dólar del año pasado, primeros 5 o 6 meses, primeros 5 meses prácticamente, porque esto va hasta junio, principios de junio, donde obviamente el dólar, debido a la noticia del primer coronavirus que hubo en Colombia, que fue detectado o por lo menos informado el lunes 9 de marzo, al otro día, obviamente el dólar como inversión refugio tuvo un alza llamativa. Pasamos de un dólar el 9 de marzo de 3.584 pesos a 3.800 pesos prácticamente. Y de ahí empezó, digamos, a subir el precio del dólar, llegar hasta 4.153 pesos, que es lo que vamos a ver que es el valor máximo que tuvimos el dólar el año pasado. El dólar en estos momentos está más o menos de 3.600 pesos. Ahorita lo miramos en cuánto está cotizando. Miren pues que volvió a bajar, volvió a subir a 4.000. Y tuvimos varios meses donde el dólar estuvo por encima de los 3.800 pesos. ¿Qué tenemos acá? Mucha información. Y nos dicen, agrupe esa información. Ya sabemos que es una variable continua. Mire pues que el dólar ahí se cotiza con centavos. Entonces tenemos una variable continua. Y veamos entonces, cuando nos dan los datos así, ¿qué es lo primero que vamos a buscar? Entonces miremos qué pasos es lo que se recomiendan. Cuando queremos tabular la información, y llevarla a intervalos, lo primero que uno tiene que preguntarse es ¿de qué tamaño de muestra estamos hablando? Eso es lo primero que vamos a calcular. ¿Cuál es el tamaño de muestra? ¿Cuánto vale n? Para más o menos saber cuántos intervalos es lo recomendado. Segundo importante, necesitamos saber cuánto vale la observación mínima. Y tercero, cuánto vale la observación máxima. Entonces, esto es cuando tenemos entonces una serie de datos que los queremos agrupar en intervalos. ¿Sí? Los queremos agrupar en intervalos. Vamos a determinar entonces de cuántas observaciones estamos hablando, cuál fue el valor mínimo del dólar
y cuál fue el valor máximo del dólar. Vamos a hacerlo en ese archivo Excel, aprovechando que tenemos los datos. Tamaño de muestra. ¿Cómo lo determinamos? Fácil. Con la función contar. Recuerden que la función contar es la que me permite saber de cuántas observaciones tenemos ahí, o sea, el tamaño de muestra. Simplemente lo señalamos. Y estamos hablando que tenemos cotizaciones del dólar por 155 días. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el precio mínimo del dólar? Entonces veamos cuál es el precio mínimo del dólar. ¿Cómo lo encontramos? Con la función min señalamos los 155 valores del dólar o cotizaciones del dólar y nos dio 3.253,89. Aquí está señalado en rojo. Ese es el valor mínimo. Habíamos hecho esta parte. Ahora veamos cuál ha sido o cuál fue la cotización máxima del dólar durante ese periodo. ¿Cómo lo determinamos? Con más. Y lo mismo, señalamos los 155 valores que tenemos. $4.153, que por acá está señalado. Eso fue el día 20 de marzo. Ya vamos a cumplir un año, muchachos. Ya vamos a cumplir un año de la primera detección de coronavirus en Colombia. Ya vamos a cumplir ese, inclusive ese viernes fue el día que empezamos a la cuarentena en Colombia. Ese fue el comienzo de la cuarentena y miren pues que fue el día en que el dólar se subió. ¿Sí? Vamos a cumplir ya un año en estas. Ya tenemos el valor mínimo y el valor máximo. Y tenemos 155. Me falta cargar una cosita por acá. Ya la cargué. Muy bien. 155. Veamos cuántos intervalos recomiendan. Para 155 recomiendan 8 intervalos. ¿Sí? Pero bien. Vamos a mirar entonces. Volvemos a los valores. Y ya nos damos cuenta que el valor mínimo es 3.253. ¿Sí? Y el máximo es de 4.153. Entonces, ya sabemos lo siguiente. Hemos encontrado la respuesta de lo siguiente. Son 155 observaciones. El precio mínimo fue 3.253. Si no estoy mal, pues ya la memoria me falla. 3.253 y 4.153. 4.153. Bien. La clase pasada hablamos de números bonitos. ¿Este es un número bonito para empezar? No. Recuerden que el número bonito para empezar tiene que ser un número menor que este valor y que sea fácil de leer. ¿Podríamos hablar de 3.250? Sí,
Pero vamos a ver que en el primer caso vamos a trabajar intervalos con una amplitud de 100. Con una amplitud de 100 pesos. Entonces el primer intervalo debería ir desde 3.200 hasta 3.300. El segundo intervalo desde 3.300 hasta 3.400. El tercer intervalo de 3.400 a 3.500. Voy a aprovechar. Entonces, eso es lo que necesitamos saber. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Ya le voy a explicar. Vamos a construir unos intervalos de la siguiente manera. Que sean fáciles de leer. Necesitamos saber cuántos días el dólar tuvo cotizaciones entre 3.200 y 3.300. ¿Cuántos días el dólar tuvo cotizaciones entre 3.300 y 3.400? ¿Cuántos días tenemos cotizaciones entre 3.400 y 3.500? Y así sucesivamente, hasta llegar al último intervalo. ¿Cuál sería el último intervalo? 4.100 hasta 4.200. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el valor máximo del dólar llegó a 4.153. La modita viejita, cuando nos tocaba a nosotros, hace años, nos tocaba hacerlo a mano. Ejemplo, ¿cuántos días tuvimos el dólar entre 4.100 y 4.200? Nos tocaba hacer esto. Aquí no hay ninguno. Teníamos que empezar a revisar. Llegábamos acá, 4.128, un día. Estamos mirando días entre 4.100 y 4.200. Tenemos un día del dólar donde estuvo por encima de 4.100. 2, 3, bien. Ya tenemos la respuesta a la moda viejita. A la moda viejita, ¿cuántos días tuvimos el dólar entre 4.100 y 4.200? 3. Esa era la moda viejita. Tener que mirar y contar. Eso es lo que llamamos tabular. Esa es la moda viejita. La moda nueva es utilizar este recurso que tiene Excel, que se llama histograma. Vamos a ver que este recurso nos va a preguntar unas cosas muy elementales. Primero, nos va a preguntar dónde está la información. O sea, ¿dónde están los 155 días? ¿Sí? Lo segundo, y es la parte importante, ¿qué valores
quiere tabular. Esta es la parte importante del histograma. ¿Qué valores quiere tabular? Cuando definamos qué valores quiere tabular y vamos a trabajar en intervalos, en Excel tenemos que ubicar en alguna parte los límites. Entonces, cuando vamos a trabajar en intervalos, se deben tener en cuenta los límites superiores del intervalo. Los límites superiores de los intervalos. Entonces vamos a ver que en alguna parte del archivo tenemos que ingresar estos valores, que son los límites superiores del intervalo. Entonces tengan presente, siempre se deben tener en cuenta, son los límites superiores del intervalo. Entonces veamos dónde está esa información. Entonces aquí dice así, la pregunta que nos hacen dice, hallar la distribución de frecuencias utilizando los siguientes valores, digamos que son los siguientes valores, digamos que utilizando los siguientes límites superiores de los intervalos. Pongamos eso. Entonces miren que acá tenemos señalados esos límites superiores. El primer intervalo dijimos que iba de 3200 a 3300. El límite superior es 3300. El segundo es de 3300 a 3400. El límite superior es 3400. Y así sucesivamente. Veamos entonces, les voy a compartir cómo es la aplicación con una foto. Entonces, ya les traigo la aplicación con una foto. ¿Cómo le vamos a decir a Excel? Esta es la aplicación. Me interesa que estén viendo esta foto. Díganme si sí o no. Alguien que me diga si está viendo la foto. Profe. Sí. Sí, señor. Sí, profe. Listo, muy bien. Esto es lo que yo les dije. Cuando vamos a utilizar esta aplicación, lo primero que nos piden es dónde está la información. La información está desde la celda B5, desde la B5 hasta la celda 160. Recuerden que siempre incluimos dentro de esta información el título. O sea que ahí está incluido también el título. La segunda parte es la importante. Cuando nos dice rango de clases, estos son los límites superiores. Los límites superiores. O sea que acá está el valor de 3200, 3300, perdón, 3300. Empezamos con 3300. Ah, claro. Están así los valores
3.300, 3.400, hasta 4.200. Esos valores están en estas celdas. O sea que va desde la F9 hasta la F19. Los pesos se encarga Excel de colocarlos. Bien, esta obviamente es la pregunta clave. Una pregunta clave. La pregunta acá es, ¿incluyó títulos? Ojo, incluyó títulos en ambas zonas. Acá hay un título, como vamos a ver, y aquí también tenemos título. Entonces es muy importante que los dos tengan títulos. ¿Incluyó título? Recuerden que siempre es recomendable incluirlos. Sí, y por eso es que se chulea. Obviamente, el cuarto paso nos dice dónde quiere usted que salgan los resultados. Estos son los resultados. Los resultados son, puede ser en la misma página, en una hoja nueva o en un archivo nuevo. Nosotros lo vamos a ubicar en la celda K1. Vamos a ver entonces. Y vamos a pedir estas dos. Podríamos incluir también la gráfica. Y si quieren, vamos a hacerlo también en la aplicación, la gráfica para que ustedes le vean. Tenemos estas tres opciones. Listo. Vamos a darle las tres opciones. Esto es lo que yo voy a hacer en el computador, que no nos lo transmite lastimosamente, no se ve, pero esta es lo que vamos a ingresar. Vamos a ingresarle dónde están los valores del dólar, dónde están los valores que queremos de los límites superiores. Incluimos títulos. Vamos a sacar los resultados en K1 y vamos a incluir las tres opciones que nos dan. Entonces vamos para Excel. Pero no, ese archivo no. Bien, entonces miremos. Dijimos que los valores estaban desde la B5 hasta la B160. Ahí está. Cuando yo digo B5, estoy incluyendo el título. Cuando dijimos los límites están desde la F9 hasta la F19, miren que en F9 incluyo valores, un título. Ahora vamos a decirle a Excel que nos haga esa tabulación. Recuerden, la función se llama histograma. Entonces acá le estoy haciendo a Excel que nos haga eso. Estoy ingresando dónde están los valores del dólar. Después le estoy diciendo dónde están los límites superiores, F9, F19. Le estoy diciendo después a Excel que tenemos títulos, que lo quiero en la celda K1 los resultados y que quiero las tres cositas: Pareto, porcentaje y crear gráfica. Y ya, acá ya nos salen los resultados. Miren que lo que tabulamos a mano, de 4.100 a 4.200, los tres valores aparecen acá. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? 3.200, lo voy a poner acá, de 3.200 a 3.300, Excel encontró 16 días donde el dólar estuvo a esos precios. De 3.300 a 3.400 tuvimos 26 días donde el precio estuvo ahí.
entre esos precios. Entre 3.400 y 3.500 encontramos 18 días. Entre 3.500 y 3.600 hubo 9 días donde se cotizó el dólar. Solamente tuvimos un día donde el dólar se cotizó entre 3.600 y 3.700. De 3.700 a 3.800 tuvimos 13 días. De 3.800 a 3.900 tuvimos 16 días. De 3.900 a 4.000 tuvimos 27 días. Miren que es la franja donde estuvo más días el dólar. Y de 4.000 a 4.100 tuvimos 26 días. Y de 4.100, perdón acá, está tomando el porcentaje. 4.100, no va a corregir acá. A 4.200 tuvimos 3 días, que ya lo habíamos calculado. Ya lo habíamos calculado a mano. Bien. Esto es lo que nos simplifica el trabajo. La gran utilidad del histograma está acá. Ya nos encontró el valor absoluto. Bien, esta sería la frecuencia absoluta. Esta que nos está mostrando acá sería la frecuencia relativa acumulada. No saca todas las distribuciones de frecuencia, solo nos calcula esto. Esto que saca acá es lo que llaman el famoso Pareto, y es que organiza cuál fue el rango o el recorrido o el intervalo que tuvo mayor frecuencia entre 3.900 y 4.000, 27. La segunda tuvo 26 observaciones. La tercera, 26 observaciones. La cuarta, 18. Nos están organizando las frecuencias de mayor a menor. Y obviamente está calculando esa frecuencia relativa de acuerdo a esa frecuencia. Eso es lo que llaman el Pareto. Bien, acá tiene un problema Excel. En la gráfica. Llama esto histograma. Tenemos que decirle a Excel que qué pena, o sea, a los señores de Microsoft, que qué pena que esa gráfica no es un histograma. Esa gráfica, como lo plantean ahí, es simplemente un diagrama de barras. Entonces, que decirles a los señores de Excel, qué pena, señores de Microsoft, ustedes pueden saber mucho de computadores, pero a esto no se le puede decir histograma. El histograma, las barras tienen que estar seguidas. Los que vieron de pronto el video de las gráficas saben que la diferencia entre el diagrama de barras y el histograma es que el histograma, las barras son continuas, una detrás de otra. Esto es simplemente un diagrama de barras. Pero bien, eso no puede ser lo que nos interesa. Hay gente que se concentra en eso. Y acá está haciendo el histograma, pues digamos el diagrama de barras con base al Pareto. O sea, está haciendo esta gráfica con estos datos. Pero bueno, repito, lo que nos interesa acá es que ya no supo agrupar la información de manera fácil. No tuvimos que tabular manualmente, que eso lleva errores. Ya no lo calcula. Bien, vamos a hacer otra para que practiquemos. Vamos a hacerlo ya con un cambio. Ya no vamos a trabajar intervalos. Quiero aclarar, no vamos a trabajar intervalos. Bien, aclaro aquí, minutico.
Bien, no vamos a trabajar intervalos de 100 en 100, sino que vamos a trabajar los siguientes intervalos. Y con esto vamos a hacer vamos a repasar el ejemplo de las medidas con intervalos. Vamos a trabajar estos intervalos de 3200 a 3400, de 3400 a 3600 pesos, de 3600 a 3800, de 3800 4000 y de 4000 a 4200. Vamos a trabajar ¿cuántos intervalos? 5 intervalos. ¿Qué amplitud? Como pueden ver ustedes, la amplitud es de 200 pesos. ¿Sí? Obviamente, ya vemos que tenemos que ingresar en alguna parte los límites superiores. Vamos a trabajar con estos límites superiores. Y vamos a ver entonces cómo nos agrupa, cómo nos tabula la información. Apunta eso. Les voy a traer la foto. Dólar 2. Entonces, vamos a ver que nos repite las situaciones iguales. Le vamos a nuevamente a decir dónde está la información. Ya sabemos que la información, esto sí lo sabemos, incluyendo el título, está desde la B5 hasta la B160. Recuerden que esto tiene título incluido. Bien, los límites superiores que vamos a trabajar, o sea, 3400 con título y TOR, 3600, 3800, 4000 y 4200. Esto está desde la celda F23 a F28. La tercera pregunta, ¿incluimos títulos? Sí, títulos. Sí, en ambos. ¿Dónde queremos que nos saque los resultados? En la celda K20. Y le vamos a decir, sáqueme inclusive, le podemos sacar, que nos saque simplemente el porcentaje acumulado. Le vamos a quitar esto. Solamente me interesa, tabúlenme los datos, esta partecita. Tabúlenme los datos. Entonces eso es lo que vamos a hacer en el archivo Excel. Miren que los valores que yo quiero tabular están acá, donde dijimos, desde la F23 hasta la F28. Entonces, vamos a hacer esa aplicación. Análisis de datos, histograma. Simplemente vamos a cambiar acá los valores. K20. Y solamente quiero el porcentaje acumulado. ¿Qué me está diciendo acá? Vemos los datos APEN.
¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo acá Excel? Que simplemente en el intervalo de 3.200 pesos a 3.400, ¿cuántos días? Ojo, recuerde que estos son días. ¿Cuántos días encontró que tuvieron cotizaciones? 42 días. De 3.400 a 3.600, el CEL encontró 27 días. De 3.600 a 3.800, el CEL encontró 14 días. De 3.800 a 4.000, el CEL encontró 43 días. Cotizaciones por 43 días. Y por último, de 4.000 a 4.200, el CEL encontró 29 días. Con esa información es que vamos a ingresar los datos al archivo donde tenemos las medidas para intervalos, ya que vamos a repasar ese cálculo que vimos la clase del viernes. Ya lo nuevo fue esta interacción de tabular la información con la ayuda del histograma. Entonces vámonos para el archivo de... Recuerde que ¿cuántos intervalos vamos a hacer? 5. Entonces vámonos para el archivo. Busquemos 5 intervalos. Acá está. Vamos a hacerlo un poquitico más grande. Bien, la observación mínima. ¿Se recuerdan cuál era el precio mínimo del dólar? 3.253 pesos con algo. Leemos los centavos. La observación máxima, 4.153. Eso nos está dando un recorrido de 900 pesos aproximadamente, sin los centavos. No vamos a trabajar centavos, ¿sí? ¿Qué estaríamos diciendo ahí con el recorrido? Recuerda que esto automáticamente lo podemos interpretar. ¿Quién se anima a interpretar ese recorrido sabiendo que son 900 pesos? ¿Cómo lo interpretamos? Ese recorrido. A ver, ¿quién se anima, jóvenes? Bien, ninguno. Calladitos. Mauricio, ¿cómo interpretaría usted ese 900 pesos? Bien, entonces lo interpreto yo. 900 pesos es la diferencia entre el día de mayor cotización del dólar y el día de menor valor o de menor cotización del dólar. Ya sabemos que la diferencia es 900 pesos. Esa amplitud de 180 pesos, pues es una amplitud bonita. Digamos pues que es un número redondo. Pero dijimos que nos queda más fácil si trabajamos una amplitud de 200.
Y este límite, observación mínima, ya dijimos que no es un precio muy bonito. Si hubiéramos dicho 3.253, ¿qué nos queda? Nos quedan estos intervalos de 3.253 a 3.453, de 3.453 a 3.653. No es muy recomendable esos intervalos así. Dijimos que el límite inferior debe ser un número menor que la observación mínima y que sea fácil de memorizar. Entonces, en este caso escogimos 3.200. Muy fácil. Ya miren que los intervalos ya nos quedaron construidos como lo queríamos. De 3.200 a 3.400, de 3.400 a 3.600, de 3.600 a 3.800, de 3.800 a 4.000 y de 4.000 a 4.200. Simplemente lo nuevo es lo que vamos a aprovechar, la tabulación. Vimos que había 42 días donde se cotizó el dólar entre 3.200 y 3.400. 27 días donde se cotizó el dólar entre 3.400 y 3.600. 14 días donde el dólar estuvo entre 3.600 y 3.800. 43 días donde el dólar estuvo entre 3.800 y 4.000, y 29 días donde el dólar estuvo entre 4.000 y 4.200. ¿Qué hemos insistido en las clases anteriores? Que automáticamente ingresamos estos valores. ¿Qué resultados tenemos encontrados? Entonces repasemos. Llevémoslo. Llevémonos acá al tablero y veamos los resultados. Hemos dicho que ya tenemos el recorrido. Obviamente el primer resultado lo tenemos acá. La media aritmética o la media muestral. Ya tenemos calculado la media. La media nos dio 3.687 pesos. Bien, si quieren los centavos, démosle los centavos, pues. ¿Cómo interpretamos ese valor? Entonces podemos decir que, acuérdense que estamos hablando de la cotización. Entonces podemos decir, la cotización promedio. Recuerden que esa es la palabra clave. La cotización promedio del dólar en los primeros meses del 2020, la cotización promedio del dólar en los primeros meses del 2020 fue de 3.687 pesos aproximadamente. Recuerden que tanto la media, mediana y moda son valores aproximados. Muy bien, ese es el primer valor que calculamos. Ya tenemos acá la varianza, la desviación. El otro dato importante, coeficiente de variación. Nos está dando un 8.22%, muchachos. ¿Qué podemos decir de ese coeficiente de variación? ¿Para qué nos sirve el coeficiente de variación? ¿Quién me dice para qué nos sirve?
¿O qué podemos decir de ese coeficiente de variación? Chicos, ¿están por ahí? Sí, profe. Bien, ¿quién me dice? Bien, chicos, ¿qué me pueden decir del coeficiente de variación? Juan Pablo, ¿qué me puede decir de ese coeficiente de variación? Juan Pablo Patiño, ¿qué me puede decir de ese coeficiente de variación? Que es homogéneo. Que es homogéneo. Muy bien. Listo, podemos decir eso, que es homogéneo, claro. Estamos diciendo entonces que la cotización del dólar, ha sido homogénea. A pesar de todos esos cambios, que alguien puede decir, uy, es que cambió mucho, su comportamiento es homogéneo. Muy bien, o sea, ¿qué quiere decir? Que la media aritmética es un buen resumen de la información. Bien, recuerden que cuando los datos son homogéneos, nos quedamos con la media aritmética. Eso es importante. Listo. Ya tenemos eso calculado. Recuerden que también automáticamente, ¿qué otros resultados obtenemos? Y es la asimetría y la kurtosis. Veamos qué podemos decir de la simetría y de la kurtosis. Bien. ¿Qué podemos decir del coeficiente de asimetría? Coeficiente de asimetría. Isabela, ¿qué podemos decir del coeficiente de asimetría? Isabela está. Profe, que es negativo. ¿Qué? Que es negativo. Que es negativo. ¿Y entonces eso qué significa? Bien. Recuerda, Isabela, que hemos insistido mucho de que si usted trabaja con un solo decimal, ¿qué número alcanza a ver? Igual a 0. Similar a 0. Entonces tenemos un coeficiente que es similar a 0. Y cuando el coeficiente es similar a 0, la conclusión se dice que las cotizaciones del dólar son simétricas o fueron simétricas. Estos son pasados ya, fueron simétricas. Entonces es muy importante eso, darnos cuenta cuando es similar a 0. Entonces recuerden ese ejercicio, trabajen con un decimal, a ver qué número ven. Y si ven que es un 0, pues ya saben que podemos concluir que son similares a 0. Muy bien, ahora hablemos de kurtosis. Este está claro, este no tiene duda. La kurtosis nos dio menos 1.53.
Esteban, ¿qué podemos decir de la kurtosis? ¿Qué podemos decir de la kurtosis? Si no está Esteban, Lady o Dayana, ¿qué podemos decir de la kurtosis? O Laura Melisa Ortiz, ¿qué podemos decir de la kurtosis? Profe, que es una negativa, ¿no? Que es platicúrtica, ya que tiene baja concentración. Yo no les voy a preguntar si es negativa o si es positiva. Yo lo que les voy a preguntar siempre es cómo se interpreta ese valor. Obviamente, al ser negativa, nos está diciendo que las cotizaciones del dólar son ¿qué? Las cotizaciones del dólar son platicúrticas. Platicúrticas. Eso quiere decir que hay una baja concentración alrededor del valor central elegido. Que recuerde que el valor central elegido en este caso es la media aritmética. Muy bien. Ahora viene lo que tenemos que ayudarle al computador a encontrar, que es la mediana, la moda y los cuartiles. Entonces vamos a mirar cómo le ayudamos al computador. Bien. ¿Qué vimos la clase pasada? Los datos ya están ordenados, en intervalos siempre están ordenados de menor a mayor. Este 78 es el puesto que tenemos que ubicar. Y ese puesto, hemos insistido que el puesto siempre nos lo ubicamos en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué nos damos cuenta? Que hasta en el primer intervalo hay 42 cotizaciones. Hasta el segundo intervalo hay 69 cotizaciones. En el tercer intervalo está desde la cotización 70 hasta la cotización 83. O sea que ahí cae el puesto 78. Es en este tercer intervalo donde va a estar el valor de la mediana. Y las preguntas que tenemos que llenar tienen que ser con ese intervalo. Lo primero, recordemos que nos pregunta, ¿cuál es el límite inferior del intervalo donde cae la mediana? Ese intervalo tiene como límite inferior 3.600 pesos. La segunda pregunta que nos dice, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior? El intervalo donde cae la mediana es 83. La anterior acumulada nos dice que es 69. Y la tercera pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae? En el intervalo donde cae la mediana, tiene una frecuencia absoluta de 14. O sea que en este caso tenemos que el valor de la mediana es de 3.728 pesos. No vamos a trabajar con centavos. 3.728. Ahorita la interpretamos. Sigamos con la moda. Moda. La mayor frecuencia absoluta, 43. ¿Dónde cae la moda? En este cuarto intervalo cae la moda. ¿Sí?
La moda que se estima en intervalos. Las preguntas van a estar relacionadas con este intervalo. Lo primero que nos va a preguntar es, ¿cuál es el límite inferior de este intervalo? 3.800. Ese es el primer dato que tenemos que llenar. 3.800. La segunda pregunta que nos va a hacer es, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo anterior? A ese intervalo lo antecede una frecuencia absoluta de 14. Y esa es la segunda pregunta que tenemos que llenar. 14, con 14. La tercera pregunta que nos van a pedir para la moda es, ¿cuál es la frecuencia absoluta del intervalo posterior? La frecuencia absoluta posterior al 43 que vemos es 29. Entonces, esos son los tres datos que nos pide para calcular la moda. Límite inferior del intervalo donde cae la moda, 3.800. Frecuencia absoluta del intervalo anterior, dijimos que 14. Y frecuencia absoluta del intervalo posterior, 29. Ya tenemos entonces estimados la mediana y la moda. Vamos a interpretarlo. Vamos a llevarlo al tablero y lo vamos a interpretar. Simplemente corremos esto y vamos a interpretar la mediana. Bien, la mediana entonces vamos a trabajar números enteros, no vamos a trabajar con decimales. Estamos hablando de 3.728 pesos. ¿Alguien se anima a interpretarla? ¿Cómo empieza la mediana? Estamos diciendo que el 50% de ¿qué? Recuerden que la frecuencia absoluta, cuando la definimos, dijimos que es el número de días. ¿Por qué es importante identificar la frecuencia absoluta que es? Porque nos ayuda para la mediana. Entonces decimos, el 50% de los días se tuvieron, esto es pasado ya, se tuvieron cotizaciones de 3.728 pesos o menos, aproximadamente. Y el otro 50% de los días se tuvieron cotizaciones de 3.728 pesos o más, aproximadamente. Bien, esa es la interpretación de la mediana. La interpretación de la mediana. Ahora hablemos de la moda. También vamos a trabajar con números redondos. 3.900, podemos aproximarlo a 3.935. Que nos quede más. 3.935. ¿Qué diríamos aquí en la moda? Entonces diríamos que la cotización más frecuente que tuvo el dólar fue de
3.935 pesos aproximadamente. Bien, ahí tenemos la mediana y la moda. Sigamos. Nos faltan los cuartiles y ver el diagrama de caja-bigote, a ver si hay observaciones extremas. Recuerde que ese es el objetivo del diagrama de caja-bigote, mirar si hay observaciones extremas. Vamos entonces a mirar cómo encontramos los cuartiles. Recuerde que los cuartiles nos van a hacer preguntas muy similares a la mediana. Nos dice que el primer cuartil tiene el puesto 39. Recordemos que este es el puesto 39. Y esto, como siempre venimos insistiendo, se busca en la frecuencia absoluta acumulada, donde queda el puesto 39. Entonces acá claramente vemos que si en la primer intervalo hay 42 cotizaciones, el puesto 39 cae en el primer intervalo. Entonces, es interesante porque nos va a hacer una pregunta que es, bien, recordemos las preguntas que necesitamos llenar. Dice, ¿cuál es el límite inferior de ese intervalo? 3.200. Bien, esta es la pregunta clave. ¿Qué frecuencia absoluta acumulada anterior? Resulta, muchachos, que como es el primer intervalo, pues la frecuencia absoluta acumulada anterior no existe. O sea que la respuesta es 0. No hay frecuencia absoluta acumulada anterior. O sea que la respuesta acá sería 0. Y la pregunta siguiente es, ¿cuál es la frecuencia absoluta de ese intervalo? La frecuencia absoluta es 42. Entonces vamos a llenar el primer dato del primer cuartil. ¿Cuál es el límite inferior del intervalo donde cae ese cuartil? Dijimos que 3.200. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior? No existe. O sea que la frecuencia absoluta acumulada es 0. ¿Y qué frecuencia absoluta al intervalo donde cae? Dijimos que es 42. Perdón, sí, 42. Ya tenemos el primer cuartil, que va en consecuencia con la mediana. Es menor que la mediana. Recuerden que el primer cuartil puede ser menor o igual que la mediana. Nunca puede ser mayor que la mediana. Si nos da mayor que la mediana, eso quiere decir que eso está mal calculado. Ojo pues con ese detalle. Ahora, el tercer cuartil. Está en el puesto 116. Vamos a ubicar en qué intervalo cae el puesto 116. Y como lo hemos dicho, siempre nos concentramos en la frecuencia absoluta acumulada. En el primer intervalo no es porque hay solamente 42 cotizaciones. En el segundo van acumuladas 69 cotizaciones. No. En el tercero, tampoco. En el cuarto, sí. Llegamos hasta las 126. Entonces, todas las preguntas que tenemos que llenar están relacionadas con este intervalo. Obviamente, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué límite inferior tiene este intervalo? 4.000. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada anterior? La anterior de ese 126 como frecuencia absoluta acumulada es 83. ¿Y cuánto vale la frecuencia absoluta de ese intervalo? Vemos que es 43. Esas son las tres preguntas que nos van a hacer
Y esas serían las 3 respuestas. Entonces, ¿cuál es el límite inferior del intervalo? Dijimos que 4.000 pesos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior? 83. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae? 43. En consecuencia, tenemos el cuartil 3. Recuerden que no puede ser menor que la mediana. Puede ser igual, pero no puede ser menor. Entonces ahí está bien calculado el cuartil 1 y el cuartil 3. Después de que calculamos el cuartil, el programa nos encuentra el recorrido intercuartil y tenemos el límite inferior y el límite superior. Con esta información vamos a construir el diagrama de caja de bigote para terminar este ejercicio. Con esta información que ya tenemos calculada, vamos a dibujar el diagrama de caja de bigote. Entonces recordemos, ¿con qué empezamos el diagrama de caja de bigote? Primero con la caja. Recuerden que para la caja tenemos en cuenta el primer cuartil, que es 3.385. Pero tengo que copiarlo bien. 3.385 pesos. Está más cerquita, 3.386. Entonces, pongamos 3.386 pesos. Es el cuartil 1. Y al otro lado, el cuartil 3. 4.153 pesos. ¿Qué nos dice eso? Que el 50% de los días la cotización estuvo entre esos dos precios. Bien, utilicemos el límite inferior para dibujar el bigote izquierdo. Es el límite inferior. Nos da 2.234 pesos. Ahora utilizamos el límite superior para el bigote derecho. Y eso nos da que hasta el límite superior, hasta 5.305 pesos. Ahora, recordemos cuál ha sido la cotización mínima. ¿Alrededor de qué precio estuvo la cotización mínima? ¿Se acuerdan? La cotización mínima ha sido 3.253 pesos. Y la cotización máxima dijimos que era 4.153 pesos. 100 los centavos, pues, para que no. Entonces, ahora simplemente, ¿dónde queda este valor? ¿Está dentro del diagrama de caja de bigote? Sí, claro. Estaría muy cerquita de la caja. 3.253 sería el valor mínimo. Y el valor máximo, curiosamente, estaría acá, muy pegado de la caja, con los centavos, pues.
¿Cuál es nuestra conclusión? Recuerden que si todas las cotizaciones están dentro de la caja, dentro del diagrama de caja de bigote, se dice que no hay observaciones extremas, no hubo cotizaciones extremas. Entonces, digamos eso. Como todas las cotizaciones están dentro, que es lo más importante, dentro del diagrama de caja y bigote, concluimos que no existen cotizaciones extremas. Y eso más o menos está de acuerdo con qué. Recuerde que el coeficiente de variación fue alrededor del 8%. Nos estaba mostrando que los datos eran ¿qué? Homogéneos. Entonces a nosotros nos dicen, en resumen, muchachos, ¿cuál fue el precio del dólar del primer semestre? Podemos decir que eso es lo importante. El primer semestre tuvimos un dólar que estuvo fluctuando por su valor promedio de 3.687 pesos. Bien, les quiero mostrar que ya debe haber cotización del dólar. ¿A cuánto está el dólar hoy? Me dicen si van a ver esto. Acá podemos ver a cuánto se está cotizando el dólar. En este momento les cuento que el dólar, no sé si lo alcanzan a ver, chicos. Me dicen si sí. El dólar en este momento está a 3.676 pesos. Miren pues que estamos volviendo a regresar al precio promedio que tuvimos en el primer semestre del año pasado. Estamos por esos lados de 3.676 pesos. ¿Cuál es la tendencia? Ojo, obviamente que eso va con el proceso de vacunación. A medida que Colombia avance en el proceso de vacunación, se espera que el dólar baje. Se espera que el dólar baje. Eso pues es la expectativa. A medida que va avanzando la normalización, se espera que el dólar baje. ¿Hasta qué precio? De pronto a los precios, la idea es que vuelva a los precios prepandemia. O sea que estamos hablando de un dólar de 3.400, 3.300. Vamos a ver. Lo que pasa es que esto es muy difícil predecir porque puede ocurrir algo circunstancial que hace que el dólar cambie de tendencia. Ejemplo, una guerra. Eso no está pronosticado, eso nadie puede saber. Si se dispara una guerra, eso puede subir el dólar. Eso no lo tiene contemplado. O sea, predecir el precio del dólar. Por ahí dicen que hay dos personas inocentes. Uno, el que pronostica el precio del dólar. Y el otro, el que se crea el pronóstico del dólar. O sea, pues, si hay una de las cosas impredecibles, es el precio del dólar. Por eso dicen, piensan, si sigue la tendencia o lo que pensarían que es normal es que el dólar baje. Pero eso en un mundo como estamos viviendo en este momento. Pero es que el mundo no va a ser igual. Nadie puede pronosticar que el mundo dentro de 6 meses está igual a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Algo va a cambiar. Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio para aprovechar. Vamos a terminar esta grabación acá para que quede más corta la presentación.